Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otoy tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana way tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu tayatawa ka spurana inhana way Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichirus, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putejan het karau so semana katu. Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS Anas Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Wamoy, maakamoy, wai mahiranchi puchonka ispurana. Murikas mahana master piete EPSI kat Anas Guayú, wena hirenhia. Ellos kanaspura anari rahuchon hule ruiwaya. Hiyakan, otawayakan, achaha hirashuakua paspurana. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante para nuestra comunidad guayú, las enfermedades huérfanas. Son enfermedades que afectan a un pequeño número de personas y en muchos casos no tienen cura. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Juan Bautista Frías Guerra, médico internista y asesor de Anas Guayú. Watamar pushwa. Anaya otsehol, saukaikate hapa huntin hoto putske tioto ko purana sulu EPSI ka Anas Guayú. Pasaka hi pushwa saukaikate. Horo asha ne sopna wane wanure. Ho tsusna Guayú mastaha haur me rahu sa thana harihe orenshia. Eka hanete hanuri ka tun arihuna no tsuerahin tun Guayú. Canaria se enfermedades huérfanas mastaha harihe este meisa no tsamun squat hamun tin quat. Pura wateha inta harihe orenshia otatanuri Guayú. Ani wama hochi doctor que ashan que sopna doctor que Juan Bautista Frías Guerra, un médico internista o tenía estancia de EPSI que Anas Guayú. ¿Cuáles son algunas de las enfermedades huérfanas o raras que afectan a nuestra comunidad guayú en el departamento de La Guajira? Te paras que la sakira no hochi doctor que Guatamar. Harario mantuanur mascaranuri allá que itra no guayao tensao ayurin guayú tu mamá unaya. Me complace estar aquí con ustedes para hablar sobre este tema tan importante. En primer lugar, es importante entender que las enfermedades huérfanas son un problema mundial que afecta a muchas comunidades, incluyendo la nuestra. En nuestra comunidad hay varias enfermedades huérfanas que son más comunes, incluyendo la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Wilson, entre otras. Anu kahonech doctor que si pahe kahamoy na tarat sao yang honi akhan humuy sopna tantha karau sopna tuanur kerir so wata kamat para hanare pur wasti han tintate swaya tinsa wane waku hari he ko tuanur ko tahama ko parensia otta wanur ho suru makat pushwa maresi anu kai hurup na hi woma antoy otamsisha esi wayo tontia karwa kapna to tuanur kanuri kar huérfana monoy sakai tuanur kire na son kanuri Chaga, Chatasit, Keshkoin, Guayú y Shis, o tamsion el leishmaniasis, Manus, o tamsion Wanur, Canaris, Huntington, o tamsion Wilson, Sonoris, and no hot swayata, Hamon Squat, Hamon Guayú, Stum Hot Wanurica, Maurian, Nana Kiniake, Nawera, what to have pasado. La
La consulta preconcepcional es el conjunto de acciones que realiza el médico con la mujer en edad fértil, encaminadas a conocer las condiciones de salud e identificar el momento ideal para el embarazo. Es muy importante acudir al médico. La mujer y su pareja o acompañante conocerán la condición de salud, los riesgos que pueda tener en caso de quedar embarazada, y así se le proporciona información y orientación para brindar un tratamiento en caso de alguna enfermedad. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Tanari rakat spura panai poru, shawana kwai pa anasa spure ruwane hier eke kachon ensai. Skata tehana suru senai kasai ayuri senai inte hiet kat pura panai poru. Hei hasa se mai hirher inte ma one toktot smai chinchi sama hke sama nteha inte sauska to takat smui otamosia ayuri shema pen. ¿Qué podemos hacer como comunidad para prevenir y tratar estas enfermedades raras? Anu anasakira kanu toktot ke ho maurwa tamar hamui tuwakua pama kawayu pur wai mahine suri wotto intruwanuruka otta hamui hachi hi watto muy ka wotto leshia. En primer lugar, es importante que nuestra comunidad tenga acceso a información sobre estas enfermedades y cómo prevenirlas. Además, es importante que las personas afectadas tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuado. En algunos casos, las enfermedades huérfanas pueden ser tratadas para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Anu ne toktot ke hoshi pahe para hanare ihas mai tehan tean ton wayu kariru pura hamakwai patraho wanuruket ota hamintishi hinastuma wane oirnaku ota nai mahine suria he ihas mai chiwayu ke ota kai kanainkai ke pinchi ni mar o una matenchine reherra no horintehan sa hamakwai porinto wanuruken pura niya hunachi hinahata hamintin skoi pura anai chinia no tureter wanurukariru otamsia suut kutruwanuru kariru kanuri karhoru huérfana monoin terra que pisma que son tendrá mar stehan la mar hamore wayus tumater wanuru kat mauru ya no turen kachehia una mata hirher mata huma hirere huna interwanuru kanuri kat huérfana monoin. El dengue es una enfermedad viral transmitida a través de la picadura del mosquito infectado Aedes aegypti. Los mosquitos se crían en cualquier recipiente que almacene agua y se encuentra a la intemperie, como las llantas, albercas, floreros, canecas, latas y bebederos de animales. Los síntomas son fiebre, pérdida de apetito, brotes en la piel y dolor de cabeza, articular, muscular y detrás de los ojos. Los signos de alarma a los que debemos estar atentos es si presenta dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, sangrado en nariz, encías y diarrea. Debe acudir al médico inmediatamente. La EPSI Anas Guayú te invita a tomar las medidas de prevención. Recuerda, aún estamos en temporada de lluvia e incremento de mosquitos en el ambiente. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Tayuri dengue manakat otono sumara waraka sanken wayu nai hewane mei kanurish Aedes aegypti monoy chimeiket kashuku suru nakase ken rakatan me rosen pulkarun gui makatra kok chamu chisho oro otatasure kaliru moruru musase he han uren hatan puota tunapa oushus wayu tuma yoi sestai seski ai tu shokon kaliru nasa otanatana otamsia senai ruhe no muleka mayen wayu tu ai sere rupna otamsia ai se ichi na estuma yasan mayen na estuma musase hai mahapa huni ramato wayu eke no to inte ma tsuru minte raherle. ¿Hay alguna organización o grupo que trabaje en la prevención y tratamiento de estas enfermedades en nuestra comunidad? Chilo at kasakira no hchtoktot ke sawata kamat es que si está en Sumatra o Guanaluca pura skhanten wamoi por wai mahenen suria wotun otta woturi hamoi hakwai pasi pahe ya woturu womai. Sí, hay varias organizaciones que trabajan en la prevención y tratamiento de las enfermedades huérfanas en nuestra comunidad y en todo el mundo. Algunas de ellas son la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y la Federación Española de Enfermedades Raras, entre otras. Es importante que nuestra comunidad
esté informada sobre las enfermedades huérfanas y cómo prevenirlas. Además, que las personas afectadas tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento adecuado. Juntos podemos trabajar para mejorar la salud y el bienestar de nuestra comunidad. Esperamos que nuestra comunidad pueda aprender y tomar medidas para prevenir y tratar estas enfermedades. Anu nek doktor ke sipa terasa kira kami terwayu ayata kali rusma ota ai mah ke wakua payoten terwama sop na terwanu le kali anu ya esia ayata sia sulup na woma pusho to pula hat ke wai mah ya suri terwanu le kanuri kali mauria ke na chiku amoi maka ke tra Organización Mundial de la Salud OMS munaka otam sitro Organización Panamericana de Salud OPS munaka otam siwane Federación Wattahe o España Federación Española de Enfermedades Raras, SMAJA, Truanur, Merrahu, Calmayawa, Tocarao, Feder, Genuria. Otamsia, Guaneiro, Guayu, Ayatacan, Aquarraita, Canacuja, Canaschic, Guaneo, Erescut, Ruanuruca, Ota, Acuja, Canaschic, Hamoy, en el Guayu, su Turi, Ruanuruca. Scahamoy, hasta Antao Hamoy, Shia here, put Anai Hanai Waya, Tuha, here can not Wayakan, Wayana, Hiramar, Tuha, South, Anen, here, no in Yuri, no in Octon, Ruanuruca. Watapahan, Nayao, Tensan Wayu, Canairo, Nakuhana, Namoy, Nine Mahain Suria, not Tule, or Namate, and Mat, no Hunter, on one of the Emoin, Catracun, Garachik, Namoy, one away to Nakua, Musnik talk to him, what tamat. Lo que usted debe saber. Anu en casa usted ha estado Horu Maunaya. En el marco del Día Internacional de la Reivindicación de los Derechos de la Mujer, nos hemos soñado un espacio colectivo para visibilizar mujeres expertas en temáticas de género, ciencias y tecnología, derechos humanos, movilidad humana y enfoque de género, y una mirada interseccional de la cultura frente al género femenino. Esto todo se va a llevar a cabo en un solo espacio, mujeres que inspiran desde el activismo, la academia y la política. Esperamos la participación de toda la ciudadanía del departamento de La Guajira a este gran evento que lo organizan Universidad de La Guajira, Fundación Tati, la Red Colombo-Venezolana de Movilidad Humana y la Red de Estudios Latinoamericanos Fronterizos Relatev. Esto se da gracias al apoyo de instituciones comprometidas y con un gran sentido social, como lo son EPS Azocabildos, Clínica Maicao, Empresa Aire, Empresa San Gabriel y así también organismos internacionales como ACNUR, ONU Mujeres, UNFPA, Save the Children, NDI y Caribe Afirmativo. Los esperamos. Muchas gracias a Reinaldo y Puana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya o tehoro sa hapa entre potchin ke stok tot ke sop no wanule kanuri kan hot ke werahan ai ma hawe shi na usuri santri wanai no waya te sa asakira mate shi waya sop na ka so werin snai watas na we iruku te no hot ke ai wa wanai wasakira nai mat pura anai hanai waya o to wai ma suri wanule no hot ke werahan anaya o sa horo na wayu ap kan cho un pomo impona para mon cho ucho puna cha son na paraka o tam si cho pomo no puhe ori kan ap kan te potch ke tarat shi wai nama hai ma hapa te hai wa te casa anas anta karwanaime te años karwaya na aliho warai te kan wohutara wepia una purero na nasha wama na kiha wama huntu wakwepshi pahe soto hai hiya kan to wayakan acha hai rash wakwep paspurana.